La imagen de un país se construye en base a símbolos, titulares, éxitos, crisis y relatos repetidos. ¿Y qué pasa con España? ¿Se piensa antes en deportistas de élite, gastronomía de vanguardia y energías renovables? ¿O por el contrario están más presentes tópicos como la playa y el flamenco? ¿Hasta qué punto la percepción exterior encaja con la imagen que tenemos de nosotros mismos? Con el objetivo de poner datos a estas cuestiones, desde el año 2012, en el Real Instituto Elcano, llevamos a cabo el estudio Barómetro Imagen de España. Este barómetro es una investigación anual en la que analizamos cómo ven a España los ciudadanos de distintos países, qué aspectos valoran mejor, cuáles generan dudas y qué estereotipos siguen presentes. En la 12ª oleada, realizada en 2024, además de preguntar a ciudadanos de 9 países europeos, incorporamos también a los españoles. Este contraste resulta interesante porque nos permite comparar la autoimagen con cómo nos ven en el exterior. ¿Y qué encontramos? Los españoles valoramos muy positivamente algunos rasgos que se nos suelen atribuir. Lo vemos como un destino turístico, con buena comida, buenos deportistas, ámbitos que a su vez funcionan como potentes embajadas internacionales. Además, entre otros aspectos positivos, los españoles valoramos mucho mejor a España como país acogedor de inmigración que al resto de países europeos. Sin embargo, no nos falta autocrítica. La economía y la vida política reciben unas valoraciones bajas. Los españoles valoramos de forma más severa ciertos aspectos respecto a la imagen que proyectamos fuera. Soy Blanca González. Y yo, Fernando Gijón. Y esto es Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano, donde analizamos cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Conversaciones Elcano, temporada 6, episodio 10. La imagen de España en el exterior. ¿Cómo nos ven y cómo nos vemos? En el episodio de hoy hablamos de la imagen de España en el exterior y de la autoimagen que tenemos de nuestro país. Tomemos los datos de otro estudio de reputación internacional. El estudio Repcore Nations pregunta cada año a ciudadanos de los países del G7 cómo perciben la reputación de las principales 60 economías del mundo. En la edición del año 2025, España aparece en el puesto 14 de 60 del ranking, por delante de países como Francia, Alemania o Reino Unido. Pero la imagen de un país no se construye solo en base a clichés y percepciones generales. También se alimenta de lo que leemos, vemos y oímos en los medios de comunicación. Por eso, desde el año 2015, en el Real Instituto Elcano analizamos anualmente otro elemento fundamental, la presencia y el tratamiento de España en la prensa internacional. Solo en 2024 se contabilizaron 383.619 artículos sobre España y lo español en la prensa mundial, siendo el nuestro el quinto país europeo que más atención recibe, solo por detrás de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Las imágenes internacionales de los países son muy estables. No cambian de un año para otro. Su construcción lleva tiempo y solo se alteran de forma significativa ante momentos excepcionales. Las crisis económicas, escándalos políticos de gran magnitud, eventos con implicaciones internacionales como una pandemia o conflictos que sitúan al país en el centro de la atención global. Por eso, entender cómo se construye la imagen de España en el exterior no es solo una cuestión de prestigio, también es una cuestión estratégica. La reputación influye en la atracción de inversión exterior, en el turismo, clave en la economía española, y en la capacidad de generar alianzas. En definitiva, influye en el peso que un país tiene en el escenario internacional. Para conocer mejor cuál es la percepción de España en el exterior, cómo ha variado a lo largo de los últimos años y cómo se construye esta imagen, contamos hoy con Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano y coordinadora del Barómetro de la Imagen de España. Bienvenida, Carmen, a Conversaciones Elcano. Muchísimas gracias. Bienvenida, Carmen. Cuéntanos, ¿por qué es importante investigar la opinión que tienen los ciudadanos de otros países sobre España? ¿Qué repercusiones políticas y económicas puede tener esto? Bueno, vosotros ya lo habéis mencionado claramente. La imagen de un país, el prestigio de un país condiciona, por ejemplo, su capacidad de atraer inversión extranjera, su capacidad de atraer estudiantes, su capacidad de atraer inmigración cualificada o de otro tipo, su posibilidad de lograr alianzas con otros estados en la esfera internacional, su capacidad de exportar, su capacidad de atraer turistas. Finalmente, la imagen que se tiene de un país, el prestigio que tiene un país,
afecta de modo muy sustancial tanto a su lugar en la esfera internacional, en todos los sentidos, en el económico, en el político, en el cultural. La influencia cultural de un país tiene mucho que ver con su prestigio. Es decir, es algo, además de lo que los estados cada vez son más conscientes de la importancia de conocer eso, analizarlo en profundidad e incluso de desarrollar políticas específicas para mejorar su imagen y su prestigio internacional. Y entrando ahora un poco ya en materia de la imagen de España en el exterior, ¿cuáles son los aspectos que mejor se valoran de España en el resto del mundo? Bueno, como también habéis señalado, lo que mejor se valora de España en el resto del mundo, la respuesta varía, depende de en qué parte del resto del mundo estemos hablando, ¿no? Si hablamos de Europa, donde la mayor parte de los ciudadanos de Europa Occidental conocen España porque la han visitado como turistas, ahí los aspectos que mejor se valoran de nuestro país son todos los relacionados con su atractivo turístico. Obviamente el paisaje, el clima, el mar, las ciudades históricas, los monumentos, la cultura, todo eso que hace, la seguridad, todo eso, la comida es un aspecto muy importante. Todo eso que hace agradable e interesante la visita de alguien a nuestro país es lo que finalmente constituye la esencia de lo mejor valorado respecto a España en conjunto. Ahora, si nos vamos a otras zonas del mundo de las que no atraemos turistas porque están demasiado lejos o porque son demasiado pobres, por ejemplo, el África subsahariana o el Asia más lejana, ¿no? O incluso Estados Unidos, del país del que sí recibimos turistas, pero no en grandes números. Ahí lo que nos encontramos es un gran desconocimiento de nuestro país y una imagen mucho más vaga, menos definida, en la cual pesan elementos que no tienen ya nada que ver con el turismo, o poco, como básicamente el deporte, y dentro del deporte el fútbol, y lo que podemos denominar rasgos culturales ya antiguos, ¿no? Que identifican todavía en nuestro país pues, con el flamenco, con el toro o los toros, no tanto como deporte, o como fiesta o como queramos llamarlo, sino como identificación con el icono del animal, igual que Australia se le identifica con el icono del canguro, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, las imágenes son muy distintas según en qué regiones del mundo estemos pensando. Se acaba de publicar la 13ª oleada del Barómetro Imagen de España. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado la imagen de nuestro país en estos años? Bueno, esta 13ª oleada la hemos dirigido específicamente a Asia oriental lejana. Es decir, hemos ido a China, Japón, Corea del Sur, India, Indonesia. En esa zona del mundo, como ocurre, por ejemplo, también vimos en África subsahariana, el principal desafío, digamos, para España es la falta de conocimiento que hay entre sus ciudadanos respecto a nuestro país. Una falta de conocimiento que tiene que ver con la falta de relaciones de todo tipo, comerciales en primer lugar, de inversiones, culturales, de visitas mutuas, etc., ¿no? Pero si pensamos en lo que más nos interesa como la región más cercana a nosotros y con la que más estamos interrelacionados y en la que más se juega de forma cotidiana respecto a nuestro futuro, que son los países de la Unión Europea, básicamente, ¿no? Ese es nuestro marco internacional más importante, está clarísimo. Pues ahí hemos visto a lo largo de los años una evolución en la que encontramos una crisis importante alrededor de lo que se llamó la gran recesión, la crisis del 2008, que en España fue más grave a partir del 2011, y que hizo que España se le identificara con rasgos negativos como la pobreza, ¿no? Eso, que deterioró la imagen de España alrededor de esos años, se recuperó a la vez que se recuperaba la economía española. Entonces eso desapareció a partir del 2015, 2016, ¿no? Eso es muy curioso, como vemos una relación clarísima, una correlación perfecta entre cómo cambiaba la prima de riesgo española y cómo mejoraba la puntuación que se le daba a España en términos de valoración general. Así que ahora estamos todavía
en esa montaña, en ese pico de alta valoración, de tal forma que España es ahora, dentro de la Unión Europea, el país más apreciado. Es el país con la mejor imagen dentro de la Unión Europea. Es una democracia pacífica, relativamente rica, porque ha desaparecido esa imagen de pobreza, que no amenaza a otros países, que no tiene conflictos históricos con otros países, como si afectan a potencias quizá económicamente más fuertes, como podrían ser Francia o Alemania, pero que sin embargo han estado enfrentándose en guerras durante mucho tiempo, y esa historia de conflictos acumulados a lo largo de siglos pesa contra ellos en la valoración que hacen los demás países de ellos. A España se la ve como una potencia, ya digo, pacífica, que no genera conflictos hacia los demás miembros de la Unión Europea, y a la vez muy atractiva por su estilo de vida, aquí entre comillas, ¿no? A raíz de esa experiencia que la mayoría de los europeos tienen de España, precisamente como destino turístico. Así que, bueno, yo creo que España está viviendo ya desde hace años un momento dorado, ¿no?, en su imagen internacional, que beneficia mucho a nuestro país, beneficia mucho a sus empresas, beneficia mucho la capacidad de atraer inversión, que está siendo alta en España, y que tiene muy pocos puntos negativos, muy pocos puntos grises. Mencionabas antes el flamenco y los toros como elemento que todavía conforma en parte la imagen de España, y queríamos preguntarte hasta qué punto persisten aún hoy estos estereotipos o elementos pasados de la historia de España en la imagen que se tiene de España en el exterior. Bueno, eso va disminuyendo poco a poco. O sea, por ejemplo, en el estudio que acabamos de hacer en Asia y que se va a publicar en los próximos días, vemos que son las personas mayores de más de 55 años las que asocian más a España con estos elementos, ¿no? El flamenco, los toros, ¿no? Mientras que entre los más jóvenes es el turismo, de nuevo, lo que más se asocia con nuestro país. Eso y el deporte. El deporte se ha convertido en la seña de identidad principal de nuestro país en todas esas zonas que tienen un menor contacto humano con nosotros, contacto físico directo, ¿no? Y ahí dentro del deporte, pues obviamente, en primer lugar y muy por encima de todos los demás, está el fútbol. Y después figuras de tenis como Nadal, ahora Alcaraz, en otras épocas también el ciclismo, depende de los años, pero básicamente, de forma estable, el fútbol se convierte en el principal atractivo, la principal seña de identidad diferenciadora, digamos, de España para las nuevas generaciones. En Asia, en África, sobre todo en África subsahariana, que tiene menos contacto con nosotros, obviamente, que el África del Magreb, el África del Norte. En América Latina, donde también hay un contacto intenso, ahí también juega menos papel el fútbol, aunque es un papel muy importante, y mucho más otro tipo de experiencias, incluyendo el turismo, pero también la inmigración, claro. Cada oleada de este barómetro la habéis llevado a cabo en una región distinta del mundo. Entonces ahora, con esta visión global que tenéis después de 13 oleadas, te queríamos preguntar, ¿es mejor la imagen de España que tenemos nosotros mismos o la que se tiene desde fuera? No, ahí la respuesta es clara. La imagen que se tiene desde fuera de España es mejor que la imagen que tienen los españoles de España. Esto es algo, digamos, contraintuitivo, no frecuente. Hay muchos países donde ocurre todo lo contrario, donde la imagen, por ejemplo, las grandes naciones, digo grandes en términos demográficamente grandes, los rusos, los chinos, los indios, pues tienen mejor imagen de sí mismos que la que se tiene sobre ellos desde fuera. En el caso de España, ahora estamos a la par, más o menos, en términos de números de 0 a 10, estamos en un mismo muy parecido, la valoración externa y la interna, en torno al notable, digamos, ¿no? Pero ha habido momentos en los cuales el flagelado, ¿no?, de los españoles respecto a cómo estaba siendo capaz el país de gestionar situaciones difíciles. Estoy pensando en la época de la Gran Recesión, ¿no?, de esa crisis que podemos datar entre el 2008 y el 2015,
14, 15, ¿no? Ahí se produjo una profunda caída de la autoestima de los españoles, que pasó a estar muy por debajo, cuando lo medíamos en números, ¿no? Cuál es la valoración media entre 0 y 10, la de los españoles cayó muy por debajo de la que nos daban desde fuera. Eso en términos globales. Y luego, si entramos a analizar qué elementos nutren esa baja autoestima de los españoles, ahí sistemáticamente vemos cómo es la política la que deteriora más la imagen que los españoles tienen del país. Es decir, de forma global, y esto no es un descubrimiento solo del Cano, es el propio CIS no para de confirmarlo, o otras encuestas internacionales. Acabo de ver hace poco una que hizo el Pew. El Pew es un instituto estadounidense sin ánimo de lucro que hace encuestas internacionales. Igual vuelve a señalar cómo para los españoles lo peor del país es su gestión colectiva, o dicho de otra forma, la política. Es decir, la incapacidad, lo que ellos ven como incapacidad y defectos del sistema político para producir buenos resultados. Aquí hay una queja permanente ya desde hace muchos años de la mala calidad, podemos decirlo así, de la vida política española. Y eso también se unió más en el pasado, menos ahora, con la idea de que no es limpia, de que esa política no es limpia, de que hay corrupción. Y en eso hay un gran contraste entre lo que vemos dentro de España, esa queja respecto a esto, y lo que se ve desde fuera. Desde fuera España se la ve como un país honesto, no aparece una crítica, no aparece una mala opinión sobre la limpieza de la vida política económica española. Hablábamos en la introducción del informe de la imagen de España en la prensa internacional que elaboramos anualmente en el Instituto. Más allá del volumen de atención que recibe España, que decíamos que era el 5º país europeo más presente en la prensa internacional, ¿qué aspectos son los que más ocupan hueco en la prensa? Pues ahí volvemos al fútbol. El fútbol ocupa 1/3 de todas las noticias que se publican en la prensa internacional sobre España. Del resto, hay otro tercio que se dedica al deporte. Y dentro del deporte, volvemos a decir, depende de los años, claro, pero el tenis, Nadal, Alcaraz, ocupan una parte importantísima, el ciclismo, pero también hay otros deportes, obviamente, ¿no? Así que, en conjunto, la mitad de todo lo que se publica en la prensa internacional sobre España es deporte, con gran preeminencia, claramente, del fútbol. Incluso lo podemos ver en qué instituciones se asocian con España en esa prensa internacional. Es decir, cuando hay noticias sobre España y se mencionan instituciones concretas, ¿cuáles son esas instituciones? Pues ahí aparece el Real Madrid encabezando, la FIFA encabezando, es decir, instituciones deportivas muy por encima de la Unión Europea o, no sé, el Parlamento Europeo o las Cortes, el Congreso de los Diputados. Es decir, claramente lo que más interés periodístico despierta sobre España, fuera de España, es el deporte y sobre todo el fútbol. Hablando no solamente de la valoración positiva o negativa que se pueda tener del país, sino puramente del conocimiento de España, sus instituciones, sus autoridades, etc., ¿cuál diríamos que es el nivel de conocimiento que se tiene de España en el exterior? ¿Y sería deseable que en otros países se supiera más sobre nuestro país? Sí, varía mucho por regiones. Digamos que dentro del entorno más cercano a la Unión Europea el conocimiento es muy alto, es decir, todo el mundo ha oído hablar de España, todo el mundo en la Unión Europea sabe dónde está España, qué tipo de país es, a rasgos muy generales, obviamente, ¿no? Y es un conocimiento que en buena parte está alimentado por la experiencia turística, que probablemente es la experiencia más intensa que se puede tener sobre un país, bueno, aparte de vivir en él, obviamente, ¿no? Pero descontando el vivir en él, claramente aprendes mucho más sobre un país, aprendes otro tipo de cosas y dejan una huella más profunda en ti cuando lo visitas físicamente, personalmente, que cuando simplemente lees sobre él, ¿no? Lees o ves noticias, películas, reportajes, lo que sea, ¿no? Así que, digamos, tenemos ahí una escala. La zona donde más se conoce a España es la Unión Europea, eso está claro. Y después, según nos alejamos físicamente, digamos, la segunda zona sería Latinoamérica.
Y después, alejándonos más, tenemos, no físicamente ya, es más culturalmente, tenemos África, Asia o Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de los entrevistados no saben nada sobre España. Entonces, tenemos un filtro en las encuestas para evitar hacer preguntas luego de valoración detallada sobre España a personas que podemos detectar desde el principio que no saben nada sobre nuestro país. En el caso de Estados Unidos hemos tenido que excluir del resto de la entrevista pues a casi la mitad de los entrevistados, porque en Estados Unidos España es confundida con un país latinoamericano, así que ahí tenemos un problema importante de identidad, digamos, identidad corporativa, podría decirse si habláramos de empresas, ¿no? Pero parecido es lo que nos ocurre eso, en el África subsahariana o en el Asia oriental, donde también tenemos que excluir de las entrevistas a cerca de un tercio, entre el tercio y la mitad, dependiendo de los países, ¿no? De personas que confiesan que realmente no saben nada sobre España, que no tiene sentido seguir preguntándoles sobre cuál es su valoración de elementos concretos de nuestro país, ¿no? Entonces, continuando con tu pregunta, ¿sería importante que España fuera mejor y más conocida? Pues obviamente sí, claro. Sobre todo en países eh, en cuya relación con ellos nos jugamos mucho. Pues el caso obvio es el de Estados Unidos, pero ahora, por ejemplo, también el de China, ¿no? Sería muy importante que en Estados Unidos España tuviera una imagen separada de la de México. No por nada, simplemente porque somos objetivamente muy distintos. Así que nos convendría que nos identificaran como distintos, ¿no? En algunas regiones del mundo, por ejemplo, estoy pensando en África subsahariana, digamos, lo que está en juego puede ser menos, porque nuestros intereses comerciales, de inversión, nuestras relaciones culturales o la geoestrategia en este momento, ¿no? Pues no convierte al África subsahariana en una zona tan relevante para nuestros intereses, por lo menos a corto o medio plazo. Pero en Asia, básicamente en China, pero también en Corea del Sur, también en otras grandes o nuevas potencias económicas de la zona, pues sí sería importante que se nos identificara, se nos conociera. Y luego eso vemos, por ejemplo, que tiene repercusiones también ya más económicamente claras en el prestigio que tienen las marcas. Las marcas españolas de distintos productos, bueno, pues se encuentran con un problema de falta de apoyo de la marca España. Es decir, el hecho de que a esas empresas presentarse como españolas no les ayuda a mejorar su posición en el mercado, mientras que presentarse como alemanas o como japonesas, por ejemplo, estoy pensando en productos que incorporan tecnología, ¿no? Ser japonés o ser alemán es una garantía de calidad, o ser de Corea del Sur. Y ser español no lo es, no ofrece en esa zona del mundo una garantía extra, digamos, de calidad del producto. Así que sí, obviamente habría que habría que hacer esfuerzos diplomáticos, culturales, etcétera, para que España sea más conocida. Para cerrar, queríamos preguntarte, a lo largo de estos 12 años de estudios internacionales, ¿qué diferencias regionales se aprecian en los estudios que hemos realizado? Es decir, ¿qué aspectos llaman más la atención o son mejor valorados en una región u otra? Bueno, en cierta forma he estado contestando a eso porque, como os decía, en las zonas donde más se nos conoce, o en la zona donde más se nos conoce, que es de nuevo la Unión Europea, todo lo relacionado con el turismo es lo mejor valorado sobre España. Y eso tiene que ver con la experiencia de esas personas que nos están contestando, porque hemos visto eso, que alrededor del 80% de los europeos occidentales, dependiendo de los países, en el caso de Portugal, mucho más, porque están al lado, obviamente, han tenido experiencia directa de nuestro país. Y les ha gustado, lo han disfrutado, muchos de ellos han repetido varias veces, así que claramente eso es lo que más se valora de nuestro país. En otras zonas del mundo donde el turismo hacia España tiene mucho menos peso, ahí lo que se valora más a veces es el fútbol, claramente, pues África subsahariana, el Asia más oriental,
Ellos tienen una menor experiencia turística, a veces completamente inexistente en sus países, a veces por falta de recursos o por la lejanía enorme, ¿no? Así que esos elementos relacionados con el turismo se valoran menos frente al fútbol, que sin embargo llega a todas partes, ¿no? Como gran espectáculo, llega al mundo entero. Y en algunos casos aparecen elementos de atracción cultural muy específicos en algunos países, por ejemplo, la atracción respecto al flamenco que podemos encontrar en Japón, ¿no? Pero en términos globales, yo diría que el deporte, el fútbol específicamente, es lo más valorado de España en algunas zonas del mundo frente al turismo, que es lo más valorado en las más cercanas y las que más han tenido esa experiencia. De acuerdo, Carmen, pues muchísimas gracias por venir a contarnos un poquito sobre la imagen que se tiene de España en el exterior y también la imagen que tenemos los españoles de nosotros mismos, que no deja de ser igualmente importante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Carmen. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Blanca González y Fernando Gijón, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral e Ivanoska López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La producción e identidad sonora corren a cargo de Ángeles Oliva y la grabación y edición a cargo de Íñigo Guerrero y Pablo Gañán de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X o Blue Sky en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.